Bueno, antes del corte comercial habíamos quedado en la responsabilidad derivada de la ley contra la corrupción. Y habíamos dicho que en el artículo 3 nos hablaba de algunas cosas. Y nos quedamos en su segundo ordinal. El segundo ordinal que nos dice que los directores y administradores de las sociedades civiles y mercantiles, fundaciones, asociaciones civiles y demás instituciones constituidas con recursos públicos o dirigidas por las personas que se refiere al artículo 4. Cuando la totalidad de los aportes presupuestarios representen el 50% del patrimonio. Aquí está lo que les decía al principio de la conferencia. Los particulares operando asuntos de interés público. Entonces, cuando vemos figuras de derecho privado, como sociedades civiles y mercantiles, fundaciones, asociaciones civiles y demás instituciones, encontramos que están referidas a el interés y el control que tienen por parte de la ley anticorrupción. Además establece que el solo hecho de tener un aporte superior al 50% del patrimonio, pues los hace objeto de esa ley. ¿De cuál ley? De la ley anticorrupción, ¿verdad? ¿Qué persigue la ley anticorrupción? El bien jurídico protegido, el funcionamiento de la administración pública, el sano como administración, como dinero. Y el tema de la honestidad y las personas al frente del manejo de honestidad en el tema del Estado. Y vamos a comenzar a hablar de algunos tipos penales que nos interesan mucho, que tienen que ver con esto. El peculado propiamente dicho. El peculado propiamente dicho es la apropiación de cosas públicas cometidas por una persona investida de algún cargo público, la cual precisamente y en razón de le fueron entregadas esas cosas, con la obligación de conservarlas y cuidarlas. Entonces estamos hablando de la apropiación de la cosa pública por parte del cuidador. Ese es el peculado con su definición doctrinaria. La gente que pretende apropiarse de los bienes que no le corresponden. Pero la persona debe estar investida en su cargo de ser el custodio de esos bienes, el cual debe cuidar y debe devolver al Estado. Entonces el peculado es un crimen típico de derecho corrupción en sus visiones del peculado doloso, que es quien se apropie de los bienes del patrimonio público, ¿verdad? Tiene una pena en su tope máximo de 10 años y la multa. Esa es una característica de esta ley contra la corrupción, que tiene algunos delitos que establecen el resarcimiento de alguna parte de la pena y la pena corporal como tal, propiamente dicha. Bien, entonces tenemos también el peculado doloso impropio, porque si no tienen poder, pero él se los apropia, si no se lo entregaron, pero él igual se apropia y es un funcionario, y es en beneficio propio o beneficio ajeno, en su función de funcionario público. O sea, la confianza que le da el Estado, él la usa para apropiarse de algunos bienes del Estado. Mire, en mi experiencia tuve algunos casos, por supuesto no puedo narrar detalles, donde las personas no entendían cómo podían tener un proceso penal por algunas cosas que ellos consideraban normal, tomadas de la oficina donde trabajaban y a las cuales tenían acceso normalmente, pues. En unos casos como equipos de computación, equipos de refrigeración, que bueno, que eso estaba en desuso, ellos entendían que podían llevarlo y eso es un delito que tiene que ver con el peculado. El culposo es cuando usted no cuida, cuando el individuo, usted no, Dios me lo cuide, cuando el individuo, por imprudencia, negligencia, las características de la culposidad, permita que se pierden o que se extravíen los daños. Porque es que el que tiene el deber del cuidador tiene el deber del cuidador y del guardador. Y eso debe tenerlo claro el funcionario, que tiene el deber de cuidar y guardar los bienes que el Estado le ha confiado. Entonces es muy importante tener eso claro también, porque está el peculado culposo. El peculado de uso, que este es un peculado bien particular. Es un peculado bien particular porque el peculado de uso es que usted permita que otra persona utilice los bienes del patrimonio público. Imagínense, bueno, vente para acá, yo te presto el computador o vamos a que te lleven en el carro a tal cosa.
Y ese es un peculado de uso, pues, porque los bienes están determinados para una labor específica, para un control específico que no puede ser burlado por el funcionario. Tiene una pena en su tope máximo de 4 años y la persona que con anuencia del funcionario público también use otros funcionarios públicos o trabajadores. Fíjense que aquí no tienen que ser funcionarios, trabajadores del Estado. Entonces, los trabajadores del Estado deben cumplir funciones del Estado, no deben cumplir funciones inherentes a intereses particulares. Cuidado con el uso de los bienes del Estado para terceros. Eso es peculado de uso. Bien, continuamos con otro tipo penal. La malversación. Una malversación. Una malversación es el uso de los caudales. Fíjense que aquí no estamos hablando de los bienes, ni de aprovecharse de bienes, ni el uso de los bienes, sino el uso del dinero, distinto al que fue determinado. Esa es la llamada malversación. Recuerden aquellos famosos casos de malversación de fondos y todo aquello. Es un uso distinto de los bienes para los que fue determinado. Con esto hay que tener cuidado porque fíjense que ya les dije que la ley contra la corrupción cubre hasta las asociaciones privadas y inclusive las que tienen un 50% de patrimonio público. Entonces hay que tener mucho ojo porque el presupuesto es cerrado. El presupuesto dice para qué se usa cada dinero y para eso debe ser usado. Entonces aquellos famosos de me dieron este dinero y ahora vamos a usarlo conforme a las necesidades que nos parezcan, no pudiera estar incurso en malversación. Y llamo la atención en esto a los consejos comunales de las comunas, porque tienen muy poca formación en materia de ley contra la corrupción y presupuesto público, y tienen muchas necesidades. Entonces a veces se les asigna un dinero o se les asigna un bien y pudieran estar incurriendo en peculado o en malversación, porque el uso de los bienes debe ser estrictamente el que se le ha dado y el uso del dinero presupuestado debe ser gastado solo en lo que se les ha dado. Entonces ahí hago el llamado a la atención. Los consejos comunales deben estar muy atentos y muy alertas. Nos tocó la terrible experiencia vivida también en los años de defensor público de consejos comunales que por desconocimiento de la norma incurrieron sobre todo en este delito de malversación. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que manejarse con mucho tino. Si no tenemos las herramientas administrativas hay que adquirirlas para poder darle el uso adecuado a los bienes que nos están siendo asignados. La genérica es esa que les decía, dar un gasto distinto la vemos en el artículo 58 de la ley contra la corrupción. ¿Y cuándo se agrava? Cuando el uso de los fondos entorpece el servicio público o lo daña. O sea, cuando no solo no lo uso para que se presupuestó, sino que daño el uso de un servicio público por usar un dinero ilegalmente. Bien, entonces eso agrava la malversación. Y una malversación muy especial que está en el artículo 60 de la ley contra la corrupción, que es la malversación por evasión de procesos licitatorios. Entonces, el funcionario público que para evadir un procedimiento licitatorio de sus controles propios de la regulación del procedimiento licitatorio, alegue ilegalmente la razón de emergencia para poder adjudicar ese contrato. Hay que tener cuidado con esta razón de emergencia que nos permiten saltarnos la licitación en los procesos de adjudicación, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado con esto. La ley es muy clara en cómo son los procesos de adjudicación de contratos que lo requieran, qué tipo de procedimientos deben tener. Y cuando nosotros evadimos ese procedimiento o alegamos ilegalmente una emergencia, pudiéramos estar incursos en una pena que su tope mayor es de 3 años. Y los funcionarios que otorgan las autorizaciones para eso, no solamente quien lo alegue, ¿no? La concusión es el delito del terror. El delito en que el funcionario aplica a otros su peso como funcionario público para un terror, para evadir un temor infundido en su condición de funcionario y obtiene una ganancia patrimonial con eso. Esa es la concusión. Bien,
El funcionario público que abusando de sus funciones constriñe o induce a alguien a que le dé o prometa para sí mismo o para otro una suma de dinero o cualquier otra ganancia o dádiva, será penado con prisión de hasta 6 años y multa hasta la mitad de la cosa dada o prometida. El que abusando de sus funciones constriña a alguien para que le dé, para que le prometa, para sí o para otro, una suma de dinero, en uso del poder que le da su condición de funcionario público. El delito que le da nombre a nuestra ley de la corrupción, que es el delito de corrupción. El corruptor es un delito que tiene dos delincuentes, ¿verdad? Dos actores. Porque el que abona con dinero al funcionario público y el funcionario público que acepta el dinero para lograr algún acto o alguna omisión propia de sus funciones. Y viola sus deberes para con la administración pública. Entonces entendemos que hay un dinero para obtener un resultado que retarde o omita o logre el resultado debido por el corruptor, ¿verdad? El que acepte la promesa estará incurriendo en un delito que el artículo 63, que es la impropia, ¿verdad? Y el 50% de 1 a 4 años y el 50% de la pena del dinero que haya comprometido. La corrupción propia, el que por retardar o omitir algún acto o por efectuar ese mismo acto, contrario al deber, que el deber ser, ¿verdad? Recibo se haga prometer dinero. Bien, puede ser un hacer, un no hacer, pero él está recibiendo una cantidad de dinero por hacer algo que está lejos de sus funciones. Bien, se agrava. Este delito de corrupción se agrava. Se agrava cuando consiste en conferir empleos, cuando consiste en dar subsidios, en dar pensiones o en dar honores. Cuando el objeto de la corrupción sea esto, ¿verdad? O cuando favorezca algún daño a alguna de las partes. Eso es un delito de corrupción. Y cuando es un procedimiento administrativo, juicio penal o civil o cualquier otra naturaleza, es considerado corrupción. Fíjense, les decía que en el Estatuto de la Función Pública el sistema de justicia estaba excluido y que tiene su propia regulación disciplinaria. Pero en casos de corrupción, ¿verdad? Es claro, y la ley contra la corrupción, que es agravada cuando obtiene algún favorecimiento en un procedimiento o juicio, penal o civil, o cualquier otra naturaleza. Si el responsable de esa conducta fuera un juez, y de ello resultaría una sentencia condenatoria restrictiva de la libertad, y que esa sentencia exceda los 6 meses, la pena será de 5 a 10 años. Bien, la pena anterior es de 4 a 8 años, y cuando corresponde a un funcionario judicial penal que prive la libertad, la pena será de 5 a 10 años. Igual será la persona interpuesta que haga el contacto para el acto de corrupción. En el artículo 69 tenemos el abuso de autoridad, que consiste en que abusando de sus funciones ordene o ejecute en daño de alguna persona un acto arbitrario y que no esté previsto en la ley. Bien, está claro, ¿verdad? El funcionario que abusando de sus funciones ordene o ejecute en daño de alguna persona un acto arbitrario y que no es especialmente previsto en la ley. Entonces tenemos aquí el abuso de autoridad, que está penado con 2 años, está en el artículo 69, y consiste en que el funcionario traspasa su condición de funcionario y de manera arbitraria ordena que se ejecute un acto dañoso. Si además se demuestra que hay un interés privado, o sea, particular en todo esto, la pena se aumentará en una 1/6 parte, una vez que el juez aplique la sanción correspondiente. El concierto de funcionario con contratista, ¿verdad? Cuando el funcionario negocia con determinados actores para que conduzca a la aprobación de su contrato o para la negación del contrato de otro. Pena máxima de 5 años. El tráfico de influencia. Este es un delito muy interesante que está acá. Un segundo, con permiso de ustedes.
El funcionario público que en forma indebida directamente por interpuesta persona con aprovechamiento de las funciones que ejerce o usando las influencias derivadas de sus relaciones hubiera obtenido ventaja, beneficio económico u otra utilidad para sí o para un tercero. Bien, ya vimos entonces la persona que él o por persona interpuesta usando su posición o las influencias que genera su posición genera un beneficio. Ese es el llamado tráfico de influencia, suposición de valimiento en los lenguajes técnicos. Igual pena se aplicará a quien en beneficio propio de otro haga uso de la influencia o ascendencia que pueda tener sobre algún funcionario para que éste ordene o ejecute algún acto propio de sus funciones. Y aquí está el tema de la obediencia debida, que vimos antes en la Constitución, hace ya bastante rato. Porque la Constitución dice que no puede excusarse la persona en que estaba haciendo uso de una orden. Bueno, aquí lo dice, que el funcionario público para que ordene o ejecute un acto propio de sus funciones, en su función de jefe, de jerarquía o de la influencia que pueda tener, hace que el funcionario ejecute actos que son propios de sus funciones, pero que además tienen que ver con el beneficio que aspira el tráfico de influencia. También puede ser una acción de hacer o de no hacer. El funcionario que actúe bajo estas condiciones será castigado con la pena más un tercio de la misma. ¿Ven? En el artículo 73 de la Ley contra la Corrupción. Procuración ilegal de utilidad. El funcionario que o cualquier persona por sí mismo mediante persona se procure, vamos a leerlo bien. Fuera de aquellos casos expresamente tipificados, el funcionario público o cualquier persona que por sí misma o mediante persona interpuesta se procure ilegalmente una utilidad en cualquiera de los actos de la administración, será castigado con una pena de hasta 5 años en su tope superior y 50% de la cantidad procurada. Bien, los funcionarios que busquen beneficios de su propio desempeño, su propio cargo. El enriquecimiento ilícito, que no consiste más en que el dinero que las personas no puedan justificar. Una vez que se solicite la explicación de dónde proviene ese enriquecimiento, si no puede demostrarlo, será sancionado con prisión de 3 a 10 años y con la misma pena la persona interpuesta en ese enriquecimiento. Aquí podemos ver que tiene que ver con esas cantidades de dinero, funcionarios que no pueden justificar las cantidades de dinero ni de dónde proviene. El artículo 75 de la ley. El aprovechamiento de fondos públicos, ¿verdad?, que tiene que ver, y aquí volvemos al tema de la administración del dinero. Los representantes o administradores de personas naturales o jurídicas, así como sus directores principales de esta, que por actos simulados o fraudulentos se aprovechan de cualquier forma en beneficio propio o de terceros, de dinero y bienes de sus administrados, por concepto de créditos, avalos o cualquier otra forma de contratación, siempre que resulte lesionado el patrimonio público, que es la diferencia entonces de la malversación y del peculado, será con prisión de 2 a 10 años en su tope superior. Entonces, vamos a tratar de entrar en el núcleo del artículo porque creo que no quedó claro. Artículo 76. Los representantes o administradores de personas naturales o jurídicas, así como los directores o principales de estas, que por actos simulados o fraudulentos se aprovechen o distraigan de cualquier forma en beneficio propio de terceros el dinero, valores u otros bienes que sus administrados o representantes hubieran recibido de cualquier órgano o ente público por concepto de crédito, avalo o cualquier otra forma de contratación, siempre que resulte lesionado el patrimonio público, serán penados con pena de 2 a 10 años. Bueno, aquí no hay más que aprovechamiento de los fondos, pero que como pueden ver está dirigido específicamente a no funcionarios este artículo. Bien. El artículo 79 nos habla de la expedición de certificación falsa. Cuidado con lo que se firma. El funcionario que expide una certificación falsa destinada a dar fe ante la autoridad o ante particulares de documentos, actas, constancias, antigüedades o otras credenciales que puedan utilizar para justificar la decisión de la administración pública, será penado con prisión de 6 meses a 2 años. Igual se pena el forjamiento. Bien, igual que ofrecerle dinero para eso.
Ocultamiento, inutilización, retención, alteración o destrucción de documentos. Bien, quien destruye ilegalmente, oculte o altere documentos o libros o todo lo que represente la administración pública será penado con prisión de 3 a 7 años. Podrá disminuirse hasta la mitad de la pena prevista en este artículo y hasta la tercera parte si fuera levísimo. Bien, en esta breve disquisición hemos observado las características de la responsabilidad del funcionario público. Quisiera elaborar algunas conclusiones para que podamos ver con claridad entonces todo lo que hemos hablado hoy. Realmente el tema es extenso, realmente el tema hemos hecho una visión, si se quiere, panorámica, más detenidos en el penal por lo que él implica, que es el juego de la libertad. Pero comienza por tratar de distinguir quiénes son funcionarios, quiénes no. Pero termina por comprender que el hecho de no ser funcionario tampoco te limita la responsabilidad, sobre todo en los casos administrativos y penales, por las acciones que hayas hecho con relación al patrimonio público. Entonces pudiéramos decir que a la primera definición del Estatuto de la Función Pública le sigue un ámbito de aplicación de la Ley de la Contraloría y le sigue un ámbito de aplicación de la Ley contra la Corrupción, que nos permite decir que en líneas generales todo el que administra bienes y dinero del Estado tiene responsabilidad patrimonial y penal con relación, y administrativa también, sí, ¿por qué no? Con relación al uso de eso que llamamos responsabilidad del funcionario público, porque su condición de no funcionario no es propia, diríamos que no es propiamente un funcionario, pero tiene las responsabilidades que debemos verlo. Entonces, delimitar quiénes son objeto del Estatuto de la Función Pública es muy importante, pero luego comprender quiénes pueden ser objeto de la Ley de la Contraloría y de la Ley penal respectiva, entiéndase la Ley de la Corrupción, es fundamental para poder comprender luego que del Estatuto de la Función Pública, igual dimana la responsabilidad disciplinaria, también se ancha más cuando vamos a la responsabilidad administrativa y cuando nos dirigimos hacia la responsabilidad penal propiamente dicha. El Estado tiene los mecanismos y la legislación que permite controlar la función pública y el uso de sus funcionarios. Y el Estado además se declara un Estado responsable de sus acciones. Por lo tanto, como les venía diciendo, el funcionario responde por sus acciones frente al Estado y responde por sus acciones frente a los particulares, generando así una doble responsabilidad que debemos ver con claridad. Entonces, o de modo que nosotros no podemos ver solo la responsabilidad desde el punto de vista del Estado, perdiendo de vista al ciudadano, porque además esa sinergia allí de gobernante, gobernado, gobernabilidad y gobernanza nos permite comprender que es una unión dialéctica que se mueve de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, y que debe ser cuidada por los administradores públicos. Al respecto, les quería decir también entonces que las penas corporales establecidas en la Ley contra la Corrupción, así como las penas establecidas en la Ley de la Contraloría General de la República, como las sanciones que establece el Estatuto de la Función Pública y las posibles condenatorias civiles que implican el resarcimiento del daño, que llega hasta el daño moral en el derecho civil, establecen que el funcionario público debe manejarse con extrema cuidado en el ejercicio de la función, pero es que no es menos, porque es la función del gobierno mismo y la función del Estado mismo. Entonces no estaríamos hablando de menudas cosas, que como les dije en un principio puede estar en manos de algunos particulares, que también entonces la Ley de la Corrupción la atrae y la Ley de la Contraloría debe fiscalizar. Entiéndase entonces que corresponde un rol determinante al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República, a ambos órganos del Poder Ciudadano, establecer los caminos necesarios para la correcta aplicación de estas responsabilidades, que en definitiva las va a determinar el Poder Judicial, pero que en el caso de los juicios y en el caso de la administrativa, pues órgano de la Contraloría General de la República. Sin embargo, pues nos encontramos ante estas situaciones que vamos a ir madurando en el tiempo, escalando en el tiempo,
Como les he dicho, el rasero por el tiempo es más o menos corto, pero ya hicimos un vuelo, pudimos observar todo lo que existe allí. Y mi invitación, pues, a que sigamos revisando los temas. Miren, al respecto, la Organización de las Naciones Unidas nos dice, con lo que estamos haciendo hoy, lo muy importante que estamos haciendo hoy. Un segundito, ahora les voy a pedir otro permiso. La importancia de dedicarnos al estudio, la importancia de escucharnos, la importancia de pronto de tomar nota de toda la cantidad de información que hoy hemos conversado, hemos tenido bien acá, para luego poder nosotros profundizar en el tema. Como les decía, tanto la Escuela Nacional de la Defensa Pública como la Superintendencia Nacional de Auditorías Internas están previendo las posibilidades de algunas especies de foro chat o algunas cosas donde podamos discutir algunos puntos de lo que hoy he hablado. Pero lo más importante es que podamos conversar, podamos estudiar, podamos revisar todo lo que les he dicho, podamos comprender desde nuestra investigación, que es la que definitiva va a proporcionar el aprendizaje significativo. Solo he pretendido ser una especie de hilo conductor que nos meta en este camino del derecho funcionarial. Y les decía que la Organización de las Naciones Unidas nos manifestaba que la educación es un derecho que nos proporciona las capacidades y conocimientos críticos necesarios para convertirnos en ciudadanos empoderados, capaces de adaptarse al cambio y contribuir a la sociedad. Esta es la definición que nos da en la Organización de las Naciones Unidas de la educación. Y yo muy particularmente considero que sí, que además nos permite nuestra realización como ciudadanos. Entonces valga la invitación a que sigamos estudiando, a que sigamos participando en este tipo de actividades que a lo mejor son un poco largas, pero que nos van dando las luces y nos van dando todo lo que, las herramientas que nos van a permitir en luego la investigación enriquecerlas y creerlas. De ninguna manera pues pretendo haber hecho un tratado de responsabilidad del funcionario público. Por último, mi agradecimiento a ustedes por haberme escuchado, a ti que me estás escuchando. Ustedes saben que una característica de este medio es que uno les habla a muchos, pero te hablo directamente a ti, porque me estás escuchando tú. Entonces mi agradecimiento para contigo, que tuviste la intención de escucharme, que tuviste la intención de compartir conmigo esta hora y tanto que tenemos de conversación. Te quedo eternamente agradecido. Para mí es un honor que me hayas escuchado y que me hayas atendido y abierto las puertas de tus corazones. Por otro lado, por supuesto, a la Escuela Nacional de la Defensa Pública, mi escuela, que viene desarrollando un interesantísimo plan y que semanalmente tiene conversatorios como estos y en los cuales esperamos podamos hacer muchos y con muy buenos ponentes. Realmente, pues yo soy una minúscula parte de todo lo que tiene planteado la escuela. Y la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, que está tratando de generar conciencia con todos estos temas. Con todos estos temas de las buenas prácticas, el buen hacer, la buena administración. A ellos mi agradecimiento por haberme convocado, a ellos mi agradecimiento por haberme abierto sus puertas para poder conversar de un tema interesantísimo. Bueno, de más está decirles pues, quedo a su orden, quedo a su entera disposición si ustedes tienen a bien escucharme de nuevo otro día. Y les reitero la instrucción que tenemos de que debemos registrarnos en el link de la Escuela Nacional de la Defensa Pública, de manera que te sea enviado tu certificado de asistencia a este conversatorio, para que puedas tener la constancia de que participaste. Luego de, si estás inscrito, te va a llegar unas pequeñas preguntas acerca de cómo funcionó todo esto, y luego pues en la escuela en cosa de horas te va a hacer llegar el certificado vía correo electrónico. Bueno, no me queda más que ya más nada que conversar con ustedes, que no sea despedirme y desearle. Ah, sí, hay algo más. Recuerden, no salgan si no es necesario. Vamos a lavarnos las manos y a mantener la conducta contra ese enemigo oculto que es el COVID. La única manera de salvarnos de él es cuidándonos. Cuídense mucho, cuídense mucho, cuídense mucho, cuídense mucho, que desde aquí se les quiere bastante.
y por el país que día a día nos necesita a todos.